Buenas noches, ¿cómo está? Quiero partir agradeciendo, porque este era un compromiso y me dice, yo cumplo los compromisos, las promesas se cumplen. El compromiso era conversar con Alberto Van Klaveren, el agente nuestro de Chile, ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, ante este juicio que ahora ya está esperando solo sentencia, el juicio que Perú entabló en contra de Chile ante esa Corte Internacional. Le agradecemos entonces que nos acompañe, que converse frente a ustedes después de esta presentación en que durante 2 semanas estuvimos pero muy metidos en este asunto, muy interesados y conversando permanentemente de esta contienda jurídica. ¿Qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches, Tomás. Un gusto estar acá. Gracias por estar con nosotros. Partamos por la historia personal, porque usted no es chileno, no nació en Chile, nació en Ámsterdam. A ver, efectivamente, nací en Holanda, hijo de padres holandeses. Mi familia decidió emigrar a fines del año 1950 y llegamos a Chile. Yo tenía 2 años de edad. Debo reconocer que yo no participé en la decisión porque era muy pequeño, pero estoy muy contento de la decisión que tomó mi familia. Y me crié en este país y me siento tan chileno como cualquier chileno. ¿De padres judíos? Padres, sí, efectivamente, de origen judío, pero no practicante. ¿Perseguidos? Mis padres fueron perseguidos durante la guerra, estuvieron escondidos entre los años 42 y 45 en el campo holandés, cerca de la frontera con Alemania, siempre temerosos de que, en fin, los nazis los descubrieran y, en fin, los llevaran a un campo de concentración. O sea, escondidos en el campo durante la invasión nazi a Holanda. Claro, después de la invasión. Es decir, la invasión se produjo en el año 1940 y, como siempre sucede, pensaron que no les iba a suceder nada, siguieron viviendo en Ámsterdam y luego ya el año 42, digamos, hubo una racia en Ámsterdam. Ellos fueron, digamos, detenidos, pero lograron ser liberados de esa detención. Y en ese momento mis padres fueron a su casa, recogieron lo que podían hacer en una maleta y cerraron la puerta de la casa y se fueron ayudados por la resistencia holandesa y estuvieron escondidos en distintos lugares, un lugar que Zutphen, una pequeña ciudad en el este de Holanda. ¿Y por qué? Bueno, cayeron los nazis, perdieron la guerra, se liberó Holanda. ¿Por qué se vinieron a Chile? Se vinieron a Chile porque una rama de la familia se había establecido en Chile. Digamos, los holandeses tuvieron una experiencia muy traumática, como otros países, producto de la invasión nazi. Y siempre quedaron con la impresión de que podía haber una tercera guerra mundial. Y hubo una corriente migratoria, quizás no muy grande, que fue producto de ese temor. Tenían gran temor a seguir en Europa. Europa siempre era el escenario de los grandes conflictos mundiales. Y entonces decidieron irse lo más lejos posible a un país y a una región que fuera pacífica, ¿no? Y una rama de la familia se adelantó, se instaló con una empresa y le ofrecieron trabajo a mi padre y mi padre trabajó ahí hasta que esa rama de la familia volvió a Holanda y mis padres fueron los únicos que decidieron quedarse en Chile. ¿Qué es usted? ¿Usted es chileno? ¿Usted es judío? ¿Usted es holandés? ¿Qué es? No, uno tiene muchas identidades, ¿no? Pero desde el punto de vista de la nacionalidad, obviamente me considero totalmente chileno. Pero eso es una cosa legal. Sí, pero una cosa que también siento, pero por supuesto tengo un origen holandés y yo también considero que esas raíces tienen una cierta importancia en mi personalidad, supongo yo. ¿Profesa alguna religión? No. ¿Qué es lo que es usted? ¿Ateo, agnóstico? No, yo me defino como agnóstico. Pero tengo mucho respeto por los creyentes, mucho respeto. O sea, en una de esas. Eso es lo agnóstico, ¿no? No, en una de esas existe. También, pero me gustan los creyentes que son fieles a sus creencias. Yo creo que cuando uno cree, uno tiene que ser verdaderamente fiel a su creencia. Y eso no siempre sucede. Pero Bien. Bueno, esos son temas, preferiría no hablar de religión. ¿Y políticamente qué es usted? Políticamente yo me defino como independiente, soy una persona, si se quiere, de centro izquierda. Tengo cierta cercanía, la he tenido con el PPD, pero nunca he sido militante de un partido político. ¿Con cuál PPD? Con el
El PPD como un grupo amplio, digamos, que da cabida a muchas Le expresiones. pregunto con cuál PPD, porque el PPD ha ido cambiando, ¿no? De un PPD inicial, Sí. que era un PPD donde había incluso gente de derecha, liberales de Claro. derecha, ¿sí? Hasta un PPD que ha ido restringiéndose y con una mayor vocación por la izquierda. ¿Qué PPD prefiere? No, yo prefiero no hablar de partidos. ¿Ah? Yo me considero una persona liberal progresista, y así es como me defino. En algún momento, bueno, usted es un diplomático de carrera. La verdad es que no soy de carrera. Es decir, técnicamente hablando, yo entré a la Cancillería, empecé a trabajar en la Cancillería a partir del año 90. Yo tengo un background académico. Creo que me vinculé a la Cancillería precisamente debido a ese background académico, y desde el punto de vista técnico de lo que se considera de carrera, yo no estudié en la Academia Diplomática, por ejemplo. Claro, pero está hace mucho tiempo en la Cancillería, Eso ha es sido cierto. embajador, Eso es cierto. tiene cargos hace tiempo diplomáticos. Absolutamente, O sea, sí. ¿hace cuánto tiempo que tiene cargo diplomático, pasaporte diplomático? Pasaporte diplomático debo tener desde el año 96, cuando asumí un cargo ya directivo en la Cancillería como director de planificación. Hace tiempo. Hace bastante tiempo. ¿Usted tuvo una participación en la defensa de Pinochet en Londres? No. En la defensa de Pinochet nunca tuve participación ¿Qué y hizo? no la hubiera tenido tampoco. Tuve una participación en la defensa del Estado de Chile, en el planteamiento que hizo el Estado de Chile en ese caso. Y ahí hago la distinción. Tengo mucho respeto por los abogados que actuaron, digamos, en defensa del general Pinochet. Como abogados, digamos, se encargaron de un caso, pero yo tuve un papel en la representación del Estado de Chile en ese caso. Pero la defensa de Chile era la territorialidad de la ley penal. Y por lo tanto eso beneficiaba a Pinochet. Esa era la tesis, ¿no? Exactamente. La tesis nuestra era de que había una primacía de la jurisdicción chilena en ese caso, y nosotros creíamos que era bueno de que el general fuera juzgado en Chile y de acuerdo a la legislación chilena. ¿Sigue pensando lo mismo de esta territorialidad de la ley penal o ha cambiado su forma Yo creo de que pensar? como norma general, sí. Yo creo que la jurisdicción universal que se estaba invocando tiene problemas importantes. Yo creo que los tribunales de un país son los más calificados para juzgar a una persona de ese país, siempre que se den condiciones propias de un Estado de Derecho. Y yo creo que en Chile esas condiciones se fueron generando gradualmente y ya estaban presentes justamente cuando se produjo este caso. O sea, ¿estuvo contento como que lo que pasó desde el punto de vista judicial con Pinochet en Chile? ¿Quedó tranquilo, satisfecho? Yo creo que el Poder Judicial cumplió una función importante, digamos, en el juzgamiento del general. ¿Lo volvería a hacer? ¿Volvería a representar a Chile con esa misma tesis? Yo creo que desde el punto de vista jurídico y también desde el punto de vista político, digamos, el resultado fue un resultado que fue positivo para la Revolución Democrática chilena. Pero no habría defendido a Pinochet. No. Yo creo que además la permanencia de Pinochet en Londres hubiera polarizado mucho más la política chilena y nos hubiera retrotraído a un momento anterior que no queríamos y no quisiéramos que se repita. Vamos al caso. Perú-Chile. Usted dijo, no hay novedades. No hay novedades en la posición peruana, no pasó nada aquí. Todo lo que dijeron está escrito. Eso es lo que dijo, prácticamente. Roncaliolo le contestó y dijo, si esto no es un concurso de novedades, pues, señor Van Claveren, no se equivoque. ¿Le gustó la respuesta a Roncaliolo? Bueno, la verdad es que todas las declaraciones, las respuestas que se producen, digamos, después de una audiencia son esperables. Digamos, la propia representación peruana también argumentó, después de escucharnos nosotros, que no había novedades. Así que, digamos, eso es algo absolutamente esperable. En general, yo creo que la posición peruana refrendó lo que se había dicho por escrito, con algunas excepciones. Hubo algunos giros, algunos matices que fueron importantes y que representaron quizás factores hasta cierto punto inesperados en la posición peruana. ¿Cuál era el giro que no esperaba usted? Inesperado. El giro que no esperábamos, y hablo en plural porque esto lo fuimos comentando con nuestros abogados también, se refiere a una nueva interpretación del artículo 4 de la Declaración de Santiago. ¿Galápagos? Galápagos. Ese es un giro inesperado, efectivamente, porque no está en los escritos peruanos, es una nueva interpretación, digamos,
que yo creo que fue inesperada. O sea, para explicar a los telespectadores, ¿cierto? Se estimó por parte de Perú que ese artículo cuarto, en su referencia a las islas, se refería justamente a la proyección marítima del archipiélago de las Galápagos. Exactamente, siendo que Perú siempre afirmó que la razón de ese criterio, porque así lo definió Perú, derivaba justamente de la ubicación de islas en el Golfo de Guayaquil. ¿Ah? Y además de eso hubo otro elemento que fue curioso en la interpretación del artículo 4, en el sentido de que se dijo que había una equidistancia, una línea equidistante intuitiva en los redactores de la Declaración de Santiago. ¿Intuitiva? Intuitiva. ¿Le gustó eso? Lo encontré sorprendente. ¿Sí? Lo encontré sorprendente. Bueno, me imagino que después... Lo encontré sorprendente porque además, como también lo dijeron nuestros abogados, el concepto de línea equidistante no era un concepto generalizado en esa época, era un contexto muy, digamos, era un concepto extremadamente específico, ¿no? Y además de eso, Perú afirmó que justamente aquellos que acudieron a esa reunión en la conferencia de Santiago, donde se adoptó la Declaración de Santiago, realmente no tenían ningún concepto de lo que significaba un proceso de limitación. Entonces, digamos, pese a ello, surge este concepto tan elaborado, ¿no es cierto?, de una equidistancia intuitiva que podía producir un efecto complejo desde el punto de vista de la proyección marítima en las Islas Galápagos. Entonces, fue muy curioso ese argumento. Para preparar este juicio se requirió muchísimo trabajo. Lo hemos leído, personas que viajaron a biblioteca buscando archivos en todas partes. ¿Es verdad que en algún momento se encontraron con que los documentos no estaban, con que había libros pero las hojas arrancadas, con que parece que alguien había llegado antes y bueno, el que llegaba después, los documentos ya habían desaparecido, que hubo algunas dificultades de ese tipo? Dejo la pregunta planteada, volvemos en un instante. Alberto Juan Claveres nos acompaña esta noche. Es verdad que, dejamos la pregunta planteada, que hubo mucha recopilación de documentos y que en algún momento los documentos no estaban, las actas habían desaparecido, alguien había arrancado una página, que hubo mucho de eso. Algo de eso hubo, efectivamente. O sea que llegaron los peruanos y arrancaban ante la página, No, alguien. No lo diría de manera tan gráfica, pero hubo cierta dificultad para acceder a algunos documentos. Me permite que lo diga yo, porque no sé si llega un Burundi a sacar el asunto, ¿no? No sé. No, arranque de página yo creo que no. ¿Ah? Pero documentos desaparecidos. Digamos, hubo cierta dificultad para acceder a actas del Congreso peruano durante un periodo relativamente prolongado. Durante años. Durante años, sí. Dijeron que habían desaparecido. No, las actas no tuvimos acceso a esas actas. Y tuvieron que recurrir aquí a los diarios. Un diario exactamente. Peruano. Hay un testimonio de un parlamentario peruano, Peña Prado, que es muy relevante y que nosotros lo mencionamos en nuestros alegatos orales. Y los peruanos le dijeron, están citando diarios. Mira, los chilenos citan diarios. Claro, hubiéramos preferido poder citar un acta, pero esas actas no estaban accesibles. ¿Y por qué no por ley de transparencia no lo pidieron en Perú? La verdad es que el procedimiento no lo conozco, el procedimiento peruano para acceder desde el punto de vista de ley de transparencia. La verdad es que podíamos obtener eso por la otra vía y esa vía estaba disponible, ¿no? ¿Este es un juicio del todo o nada? ¿O hay algún punto que podría ser más intermedio? A ver, este es un juicio que tiene distintos elementos y obviamente la Corte irá analizando elemento por elemento. Pero tiene dos nomás, pues. En el hito 1 o el 266 o punto concordia, la línea que es paralelo o la equidistante, porque lo otro es una petición subsidiaria. Entonces tiene dos nomás. Es una forma de decirlo, pero también hay analistas que señalan que son tres elementos. Que está justamente el punto de partida, que está el paralelo y que está el triángulo exterior o la alta mar. El triángulo exterior es prácticamente subsidiario. En la práctica es subsidiario. Por lo tanto son dos puntos. Sí. En el tema principal. Es simple el asunto. Es simple, pero siempre las partes creen que los temas son simples y al final la Corte es la que tiene que determinar eso. ¿Usted teme una sorpresa? No temo una sorpresa, pero los casos tienen ciertas complejidades y las Cortes
en general también van analizando punto por punto y pueden llegar a conclusiones diferentes a lo que han señalado las partes. Eso es perfectamente posible. ¿Existe una posibilidad de que la Corte establezca que hay un problema de limitación en el hito 1, perdón, de demarcación en el hito 1, o sea, demarcación es la aplicación de un tratado de límite, y que por lo tanto simplemente esto se reduzca en problema de demarcación y que mantenga el paralelo? ¿Se ha imaginado esa posibilidad usted? Uno puede imaginar distintas posibilidades. ¿Pero esa alternativa se la ha imaginado? Yo la verdad es que prefiero no especular sobre el fallo. Yo sigo siendo agente y tengo que ser muy cuidadoso en cualquier estimación respecto de las formas posibles que pueda asumir un fallo de la Corte. La mantención por parte del tribunal del paralelo, estoy haciendo la pregunta de forma amplia, la mantención de un paralelo, no del paralelo, de un paralelo, ¿sería una victoria chilena? A ver, yo creo que... Usted me entiende lo que estoy preguntando, ¿no es cierto? No, de un paralelo. Digamos, el límite marítimo es la esencia del caso. Es decir, la esencia del caso es que nosotros afirmamos que existe un límite marítimo y creemos realmente haberlo demostrado ante la Corte, y Perú niega la existencia de ese límite marítimo. Y ese límite marítimo consiste en el paralelo. Esa es la esencia, es el corazón del caso. Ustedes tenían minutas, ¿no es cierto?, las minutas que leían los alegatos que estaban escritos. ¿Esos alegatos estaban en Santiago? O sea, ¿en la Cancillería estaban esos alegatos? Los alegatos, los alegatos se van produciendo y se van cambiando todo el tiempo. Se van perfeccionando, hay distintas personas que los leen, hay sugerencias que se van haciendo, como sucede con cualquier escrito. Está bien, pero los tienen preparados, se los tenían que mandar a los jueces, ¿no es cierto? Sí. Y me imagino que a la Cancillería en Santiago. Sí. Le hago esta pregunta porque a mí me llamó mucho la atención el presidente de la República a las 6 de la mañana, escuchando los alegatos y tomando nota, y yo me pregunto, de los alegatos chilenos. Y yo decía, ¿qué nota está tomando el presidente Piñera si los alegatos los tiene ahí? O sea, estaban acá. Pero eso es muy normal, es absolutamente normal. Porque obviamente... Pero si los podía seguir leyendo. Porque el presidente también iba a resumir los puntos centrales, y es enteramente distinto, digamos, leer un documento que luego escuchar y desprender los puntos estaba centrales. Escuchando lo que tenía ahí. Absolutamente, pero es normal. Es decir, varios de los integrantes del equipo chileno en La Haya, y yo lo estaba observando, tomaban nota de las presentaciones que hacían nuestros propios abogados, a pesar de que todos habían tenido acceso a esos documentos. Yo mismo tomé algunas notas también, de alegatos que obviamente yo conocía y que habían recibido mi aprobación, como corresponde. Porque a lo mejor se da cuenta que al alegato a lo mejor le faltó algo, alguna observación, ¿no es cierto? Exactamente. Y porque además, como incluso ha sido público, en algunos casos los abogados, por razones de tiempo, se saltan un párrafo. Incluso en algunos casos los abogados los anuncian esos saltos o esas omisiones de párrafo, y otras veces ni siquiera lo anuncian, ¿no? Y el secretario de la Corte va tomando nota de lo que se dijo y lo que no se dijo. ¿Se acuerda usted del peras con manzana? Sí, me acuerdo perfectamente. ¿Y se acuerda cómo después se juntan presidentes de la Moneda y ya no era peras con manzana, sino que peras con pera, y todos quedamos un poco sorprendidos? ¿Fue eso? Hagamos un alto para que piense la respuesta. Volvemos en un instante. Nos acompaña Alberto Van Claveren, nos queda poco tiempo. Peras con manzana y después eran peras con pera en la Moneda. ¿Le gustó esa declaración de los presidentes? No queremos fallo salomónico, no queremos que se falle de esta manera. Y como que el fallo influía en el caso chileno cuando era distinto objetivamente. Pues yo creo que el caso es muy distinto. Pero los Sigo creyendo eso. Los presidentes no. La verdad es que no puedo interpretar a los presidentes. ¿Le gustó esa declaración? La verdad es que yo creo que son ámbitos totalmente diferentes. Cuando yo dije que no había que mezclar peras con manzana, me refería a aspectos técnicos. El caso de Nicaragua-Colombia es un caso en el cual se habla de la pertenencia a determinadas islas al archipiélago de San Andrés, se habla de una plataforma continental, se habla de una posible reclamación de una plataforma continental extendida, estamos hablando de islas que están muy alejadas del territorio principal colombiano, etcétera. Entonces, es un caso enteramente distinto al nuestro. Los presidentes no le hicieron caso.
Dijeron que estaban ahí. Yo creo que los presidentes ojalá... están hablando en un ámbito enteramente diferente, por lo demás corresponde. Político. Un ámbito presidencial. Es un ámbito presidencial. ¿Te gustó esa declaración? La verdad es que no me corresponde a mí opinar sobre eso, pero obviamente no puedo dejar de coincidir con lo que ha dicho el presidente de la República. No me diga que va a decir cualquier cosa y usted siempre va a coincidir. No, pero me parece que estamos hablando de ámbitos enteramente distintos. Bolivia dijo que tenía prácticamente redactada su demanda. ¿Usted sigue en la misma? No necesariamente. En una de esas, digo. En primer lugar, a ver, yo creo que no tenemos temas pendientes como que justifiquen una demanda. Creo que la base jurídica que puede una demanda boliviana es débil. Creo que hay un elemento jurisdiccional que es fundamental y que marca una diferencia muy importante con el caso peruano. Básicamente, desde el punto de vista del caso Perú-Chile, había una base jurisdiccional, digamos, que estaba representada por el Pacto de Bogotá. El Pacto de Bogotá no está vigente entre Chile y Bolivia. Ellos han dicho que podrían reclamar no por el Tratado de 1904, sino por el cumplimiento de algunas promesas chilenas posteriores, y que por lo tanto ahí sería competente la Corte. La verdad es que un tema bien opinable. La Corte es competente en un caso como este en virtud del Pacto de Bogotá. Bolivia adhirió de manera muy reciente al Pacto de Bogotá, adhirió con una reserva muy importante respecto al artículo 6 del Pacto de Bogotá. Chile no admite esa reserva y está en su pleno derecho para no hacerlo, y en consecuencia el Pacto de Bogotá no está vigente entre Chile y Bolivia. En el caso Chile-Perú, ¿qué le faltó a Perú? Le hago esta pregunta porque tengo la sensación que Perú fue de menos a más, o Chile de más a menos, Chile de menos a más. O sea que el primer día estaba Perú a lo mejor, o la primera semana mejor posicionado que la segunda. Y el caso Perú no tenía como alternativa pedir al tribunal que se pronuncie sobre la pregunta del juez Benún. O sea, en vez de que el juez le pregunte a las partes, devolver, y en la parte petitoria que Perú le hubiese pedido al tribunal que se pronuncie sobre eso. No, yo creo que no corresponde. Cuando un juez hace una pregunta, hay que contestarla. Está bien. Y uno no devuelve la pregunta pero al se tribunal. puede contestar, pero podría haber sido una parte petitoria del tribunal dentro de las materias en cuanto a la naturaleza jurídica de ese acto, haberla pedido, porque la pregunta era complicada. Uno pudiera pensar que el tribunal dé respuesta a esa pregunta en el fallo, si es que el tribunal lo estima pertinente. A eso me refiero, que Perú lo podría haber pedido para que lo obligara a pronunciarse. En todo caso, hay digamos, en la pregunta que hizo el juez Benuna hay dos elementos que son importantes. Por una parte, la legalidad de la proclamación de las 200 millas, y por otra parte, el efecto delimitatorio, ¿no es cierto?, que tenía el acuerdo del 52. ¿Lo sorprendió? A mí la pregunta no me sorprendió. Hay elementos en la respuesta peruana que sí me sorprendieron. ¿Cuál? Me parece que es fuerte decir que, digamos, la declaración de Santiago no era conforme al derecho internacional de la época. Esa es una posición nueva de Perú. ¿Error? Nosotros teníamos una gran solidaridad entre Chile, Perú y Ecuador. Fuimos muy fieles a lo que proclamamos el año 52. Estábamos orgullosos de ello. En la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar siempre los tres países coincidieron en recordar la importancia de esa primera declaración que abrió el camino para las 200 millas como una norma general del derecho internacional. Y es un poco fuerte, digamos, dejar eso de lado. Fue un error. No califico eso como un error, solamente digo, es un poco fuerte para nosotros, porque este era un tema muy compartido por los tres países. ¿Fue un poco fuerte lo de Ecuador también o no? Esa declaración que hicieron con el presidente peruano el año pasado. A ver, lo más importante en el tema de Ecuador... Era lo otro, pero esa declaración... Lo más importante en el tema de Ecuador es justamente la confirmación del límite marítimo en el paralelo. Pero esa declaración no le gustó, ¿no? No voy a calificar. Nosotros tenemos muy buenas relaciones con Ecuador, las hemos tenido en el pasado, las vamos a seguir teniendo. Es un país amigo, un país hermano, un país que define por sí mismo sus propios intereses. Nosotros nunca le pedimos a Ecuador que intervenga en el caso, nunca lo hicimos. Rafael Correa le dijo a Ricardo Lagos: Ecuador defiende a Ecuador. Bueno, a nadie más. ¿Se acuerda esa declaración? Exactamente, y Chile defiende a Chile,
y no nos corresponde a nosotros juzgar a otro país en la forma en que defiende sus intereses. Y ahora usted ve las armas, ¿no es cierto?, a la espera del fallo. Sí, hemos cumplido una etapa, ¿no? Y estamos satisfechos porque creemos que la hemos cumplido bien, pero obviamente el final de la historia va a ser el fallo, el fallo que puede venir en junio o en julio y que esperamos que sea favorable, ¿tá? Pero mientras tanto habrá que seguir trabajando. Está preparado para los dos escenarios, ¿no? Nosotros estamos preparados para un escenario que sea favorable a Chile. Pero para los dos, me imagino. La verdad es que uno tiene que ponerse en distintos escenarios, ¿no? Pero nosotros creemos que tenemos un muy buen caso. Muchas gracias por acompañarnos esta noche. Muchas gracias. El agente de Chile ante la Corte Internacional de Justicia, Alberto Van Claveren, nos acompañó esta noche y una vez más le doy las gracias, los agradecimientos, porque era una promesa que nos había hecho estar con nosotros terminados los alegatos. Gracias, buenas noches.